Bienvenidos. El día de hoy trabajaremos trigonometría. Recordemos que el triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Posee un lado más largo llamado hipotenusa y dos llamados catetos, que son los que forman el ángulo recto. La trigonometría nos permite relacionar la medida de los lados y de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, así poder obtener otras a partir de ellas. A estas relaciones llamaremos razones o funciones trigonométricas. El día de hoy estaremos estudiando las razones seno, coseno y tangente. Antes que nada, ubicaremos los lados y ángulos agudos en el triángulo rectángulo. Si observas, el ángulo agudo alfa está formado por la hipotenusa y por un cateto. Este es llamado cateto adyacente al ángulo alfa, mientras el otro cateto es llamado cateto opuesto al ángulo alfa, nombre que recibe justamente porque se encuentra del otro lado de dicho ángulo. Si consideramos un ángulo agudo alfa desde un triángulo rectángulo, diremos que el seno de alfa va a ser igual a la medida del cateto opuesto al mismo sobre la medida de la hipotenusa. Es decir, que si observamos el triángulo que tenemos aquí, entonces si reemplazamos la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa, vamos a tener que seno del ángulo alfa es igual a 3 sobre 5 y esto es igual a 0,6. El coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es igual a la razón entre la medida del cateto adyacente al mismo y la medida de la hipotenusa. O sea que si vemos este ejemplo, el ángulo agudo alfa, su coseno va a ser igual a la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. En este ejemplo, se reemplazan las medidas del cateto adyacente al ángulo alfa y la medida de la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es igual a 4 sobre 5, que esto va a ser igual a 0,8. Si pudieran notar que tanto seno como coseno relaciona un cateto con la hipotenusa, ¿qué pasará con la tangente? Veamos que la tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, a diferencia de las razones anteriores, relaciona los dos catetos del triángulo. Entonces, sigamos a este ejemplo, la tangente del ángulo alfa es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Cuando reemplazamos la medida del cateto opuesto y el cateto adyacente, tenemos que tangente del ángulo alfa es igual a 3 sobre 4, que esto es igual a 0,75. Otra forma de hallar la tangente de un ángulo, en este caso alfa, es dividiendo seno de alfa entre coseno de alfa. Todo dependerá de los datos que tengas. Tú decides qué fórmula utilizar. En el próximo video veremos cómo aplicar las razones trigonométricas con diferentes ejemplos. No te lo pierdas.